Vamos a ver. La lección número 1 es una lección básicamente introductoria. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que vamos a ver en las 12 lecciones. Les recuerdo que cada lección es el martes a las 7 de la noche en punto. Dura 40 minutos y vamos a hacerlo todos los martes seguidos hasta la lección número 12. La lección de hoy es básicamente una introducción a los conceptos de interpretación bíblica y vamos a aprovechar para ver algunos conceptos que se usan mucho en teología y que nos vamos a encontrar a lo largo del curso. Entonces vamos a aclararlos. Por favor, mantengamos el curso bien interactivo. Si no entienden algo, me lo hacen saber, por favor. La lección número 2, vamos a, por supuesto, ver la Biblia y su trasfondo. Vamos a hacer un análisis de la Biblia enfocados en ella. La lección número 3, vamos a ver las evidencias para estar convencidos nosotros de la veracidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto es sumamente importante porque si nosotros vamos al final del curso a graduarnos como intérpretes, tenemos que estar totalmente seguros desde una perspectiva de razón y lógica de que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento son veraces. Que las copias que tenemos hoy en día obedecen a los originales cuando fueron escritos por los autores correspondientes, que no ha sido manoseado, que no ha sido variado y que comparado con los escritos antiguos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, por mucho exceden las evidencias que piden los expertos para probar su autenticidad. En la lección número 4 vamos a ver cosmovisión y cultura. Nosotros como intérpretes no estamos ajenos al lugar donde nacemos y a la cultura a la cual estamos expuestos. Sí. Y es muy importante que nosotros entendamos que podríamos desviarnos o podríamos tener algún tipo de prejuicio a la hora en que vamos a interpretar un texto bíblico debido a la cultura de donde venimos o a la cosmovisión que nosotros tenemos. Esta lección número 4 van a ver que es un tanto antropológica y es un tanto filosófica. La lección número 3, las evidencias de la veracidad del Antiguo y Nuevo Testamento, esa es una lección completita de apologética cristiana. Ya a partir de la lección número 5, vamos a empezar a estudiar las diversas figuras literarias que usa la escritura. Ahí vamos a regresar un poquitito a nuestros tiempos de colegio y vamos a revisar metáforas, símiles, hipérboles y las diferentes figuras que se usan en la escritura para que tengamos claro que cuando llegamos a un texto y nos encontramos esas figuras, las apliquemos tal y como aprendimos en el colegio. En la lección número 6, pueden escucharla sin necesidad de hablar. Estoy recibiendo, creo que, a ver, ya se fue el ruido. La lección número 6, vamos a ver las reglas generales de interpretación bíblica. Esos son principios de hermenéutica y de exégesis. No se preocupen porque ahorita, pasando esta filmina, vamos a ver lo que quiere decir la hermenéutica y la exégesis. Esa lección 6 es importante porque son las reglas generales que nosotros tenemos que usar, no importa el texto bíblico que tengamos enfrente. A partir de la lección 7 vamos a entrar en el detalle de la interpretación y en la 7 vamos a ver cómo se interpreta una parábola, cómo se interpretan los proverbios y cómo se interpreta la poesía bíblica. Hay gente que no se ha dado cuenta que los salmos y la mayoría de los proverbios son poesía, están redactados en forma de poesía, una poesía muy particular que es la poesía hebrea. La lección número 8
Vamos a seguir viendo las reglas específicas. Esta vez vamos a analizar cómo se acerca uno a las epístolas, a los símbolos bíblicos y a los números. La lección número 9 vamos a dedicarle exclusivamente al tema de la profecía. ¿Cómo nos acercamos a las profecías y cuál es la manera más sensata y objetiva de interpretar una profecía? La lección número 10 la vamos a tomar para ver la importancia que hay entre la relación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros los cristianos tendemos a enfocarnos mucho en el Nuevo Testamento y nos va a ayudar muchísimo a entender cómo se relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento. La lección número 11, vamos a ver cuáles recursos tenemos a disposición para la correcta interpretación bíblica. Hay muchos recursos. Hay diccionarios bíblicos, hay mapas bíblicos, hay concordancias, hay comentarios. Vamos a ver también las diferentes traducciones que tenemos a nuestra disposición de la Biblia. Y finalmente, el curso termina con consejos e instrucciones para elaborar estudios bíblicos, para predicar sermones y cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando uno intenta hacer una interpretación bíblica sin tener la metodología y sin tener la técnica apropiada. Son errores que van a ver ustedes después del curso, cuando escuchen una prédica o vean un estudio bíblico, solitos ustedes los van a ir detectando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Pastor, una pregunta. Sí. Pastor, Juan Carlos, una pregunta. ¿Vamos a tener algún material en PDF o algo así de apoyo? Perfecto. Aquí en la siguiente filmina les voy a dar un website desde donde pueden bajar todas las 12 lecciones, ya están allí en ese link que les voy a dar. Pueden bajarlas, tenerlas en sus computadores, pueden imprimirlas, pueden hacer lo que quieran con ellas. Si quieren la imprimen en modo de pantallitas pequeñas y van apuntando con lapicero, como ustedes quieran. Ah, genial, genial. Qué dicha que preguntaste eso. Quiero hacer una aclaración. Este material, así como todo el material que ustedes van a encontrar en el website que les voy a dar, es de distribución completamente libre. No tiene derechos de autor y puede ser usado como ustedes deseen, siempre y cuando, uno, sea utilizado para la edificación del reino de Dios y dos, no se cobre por ello. Son los únicos dos requisitos que tenemos nosotros. Van a ver allí que todo está abierto para ser usado para la gloria de Dios y la edificación de su reino. Amén. Bien, entremos ya en la lección número 1. Allí abajo ven ustedes el website donde está este curso completo. En esa dirección, unánimas.org/presentaciones/ ahí tienen muchas presentaciones, no solamente este curso. Hay un curso de apologética, hay un curso de historia bíblica y hay otras presentaciones más. Si ustedes quieren bajar solo este, ahí dice claramente curso de interpretación bíblica. Lo que es más, déjenme básicamente salir y mostrarles ese website. Va a estar un poquitín lerdillo porque como tenemos tanto video en el canal, es este. Y aquí donde dice presentaciones, le dan clic. ¿Y dónde está acá? Y salen todas estas. El curso que estamos viendo es el curso número 8, que donde le dan clic aquí, están todas las lecciones. Entonces allí con solo darle clic a una de ellas, ahí mismo le dice que lo puede bajar.
Y este sobrecito que está aquí a la par es por si ustedes quieren enviarle la lección a algún amigo por correo electrónico. ¿Alguna duda? Señor. Muy bien. Seguimos adelante entonces con la lección número 1. En esta introducción, sí me gustaría ser claro de qué es lo que nos mueve a dar este curso. Vemos allí el comentario para abrir el curso que para mí en particular y para el instituto es sumamente importante. Las malas interpretaciones bíblicas son las responsables de que se hayan formado miles de sectas y hasta se han peleado guerras. Los que servimos a Dios o deseamos servir a Dios, tenemos que tener mucho celo en cuanto a la interpretación de la Escritura y en cuanto a la doctrina que el Señor dejó allí. No es nuestra doctrina, sino es la doctrina del Señor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como intérpretes es acercarnos a la Escritura para ver y entender e interpretar correctamente lo que el Señor quiere decir, no lo que nosotros queremos que la Escritura diga. Bien, ¿por qué nos acercamos a la Biblia? Primero, para observar. Queremos saber qué dice. Tenemos que conocer y entender lo que allí dice. Segundo es interpretar. Tenemos que entender lo que dice. Y tercero, aplicar en nuestra vida lo que ella dice. Y esta, contrario a lo que mucha gente piensa, no es tarea fácil. Recordemos que la Escritura tiene el Nuevo Testamento tiene 2000 y pico de años de haber sido escrito. Le agregamos 1400 años más para atrás y entendemos cuándo se empezó a escribir el Antiguo Testamento. Y ambos fueron escritos allá detrás en una cultura que nosotros entendemos poco, en lenguas que ya están muertas, esas lenguas no las habla nadie. Y bueno, nosotros estamos en el siglo XXI y hablamos español. Entonces tenemos que confiar en los traductores bíblicos, pero aún así nos encontramos un montón de cosas que no comprendemos y detalles que se nos pasan por alto por no entender correctamente lo que dice allí. Por tanto, el propósito de la interpretación bíblica es obedecer la santa palabra de Dios. No es el mero conocimiento de la Escritura. Y ponemos ahí, leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, pero vivirla es excelente. Lo que el Señor ordena es obedecerla en nuestra vida. Ahora bien, si no hacemos una interpretación correcta, vamos a estar conduciéndonos diferente a como el Señor quiere que nos conduzcamos. He allí la importancia de hacer una sana interpretación y entender lo que el Señor nos está ordenando. Bien, seguimos adelante. Técnicas de interpretación. Vamos a ver sobre todo dos temas importantes a la hora en que nos acercamos a las Escrituras. El primero es la exégesis. Exégesis, hay ciertos significados que le dan ciertos teólogos, pero hoy en día la forma moderna de ver la exégesis es acercarse a la Escritura para ver cuál es el significado original del texto bíblico. En otras palabras, es extraer el significado de un texto entendiendo que tal texto tenía una audiencia original y un autor que le escribió a esa audiencia. Eso nunca lo tenemos que dejar nosotros por fuera.
porque a partir de allí nos vamos a sumergir en las razones por las cuales el texto o el libro fue escrito, en entender quién fue el autor, cuál era su educación, cuál era su formación, cuál era su origen, entender si había alguna causa concreta por la cual el libro se escribió y entender qué pasó con esa audiencia después de que recibieron ese libro. Todo eso lo encierra la exégesis. La segunda disciplina es la hermenéutica. Esta es la interpretación del texto y su pertinencia el día de hoy. Viene del verbo griego hermeneu, que quiere decir interpretar, y su raíz viene de la mitología griega del famoso mensajero Hermes, que es el famoso Mercurio en la mitología romana. Tanto la exégesis como la hermenéutica no son disciplinas que son exclusivas de la teología. Ambas se usan para interpretar textos antiguos, no solamente la escritura. Las dos tienen que ver con análisis de significado. La hermenéutica va encerrando todavía más porque viene a ser un análisis textual. Recordemos que una traducción de las escrituras no es una traducción textual, sino que es una traducción interpretada por los traductores. Entonces ellos usan la hermenéutica para tratar de ser lo más celoso posibles, pero recordemos que las formas gramaticales que hay en el hebreo y en el griego son completamente diferentes al español o al inglés o al francés. Por tanto, los intérpretes no solamente hacen la traducción de las palabras, sino del significado de tales palabras en nuestro idioma. Entonces, ahí la hermenéutica es sumamente importante. Y hay una tercera que tenemos que tener mucho cuidado con ella, que es la eisegesis. Este es el proceso de interpretación de un texto o parte de un texto de tal manera que introduce una presuposición propia, una interpretación personal, subjetiva y hasta prejuiciosa sobre el texto. Típicamente aplica para aquellas personas que quieren que un texto signifique lo que ellas quieren que signifique. En otras palabras, quieren que el texto diga lo que ellas hubieran dicho en vez de acercarse al texto para ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Y claramente, esta no procede. El trabajo fundamental del intérprete bíblico es extraer el significado de lo que Dios desea decir allí. No es editar las escrituras, hacerle agregados de uno o quitarles cosas. Por eso la eisegesis se usa en términos generales. La gente que no aplica técnicas de interpretación hace mucha eisegesis. Empieza a buscar porque dice no es posible que Dios haya dicho tal cosa y le empieza a buscar, como dicen, tres patas al gato. Y terminan por una interpretación mala, lo cual genera una doctrina mala, lo cual genera una forma de vida inadecuada. Bien, ¿por qué es importante que nosotros hagamos una interpretación correcta? Bueno, Pedro nos dice que el propósito del siervo que sirve es servir, persistiendo y enfocado en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto lo dijo Pedro, a ver si ustedes recuerdan, ahí en Hechos 6, cuando nombraron los diáconos en la iglesia primitiva, porque había un pleito de quién servía a las viudas y a los huérfanos, y entonces decidieron los apóstoles que ellos se iban a dedicar a servirle a la iglesia incipiente, predicando la palabra de Dios y en oración. Esdras, años atrás, muchos años atrás, sacerdote y escriba, es hoy en día definido por los teólogos como uno de los eruditos que la escritura nos presenta. Y Esdras mismo estableció 4 aspectos de la hermenéutica que tenemos que señalar. Lo primero,
Y esto vamos a vernos muy tentados, mis queridos hermanos, a hacerlo. Hay que preparar el corazón porque una vez que nosotros empezamos a sentir que tenemos las correctas técnicas para aplicar, la gran tentación es que vamos a ir subiendo los escalones del pedestal donde nos vamos a subir a ver a los demás de arriba para abajo. Porque vamos a saber más que los demás. Esa es una tentación muy difícil de controlar. Entonces, lo primero que hay que hacer es preparar el corazón. Lo segundo es investigar, profundizar en la palabra de Dios. La tercera es cumplir o aplicar la palabra del Señor en nuestra propia vida, porque no podemos enseñar lo que no hacemos nosotros. Y la cuarta es enseñarle al pueblo de Dios los estatutos y decretos del Señor. Y Pablo, nuestro gran teólogo del Nuevo Testamento, estableció los propósitos de la escritura inspirada cuando le escribió a Timoteo esto. Él le dijo que tenía que estar enteramente preparado para toda buena obra y le explicó que debíamos enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Vamos a ver. Bien. Volviendo al modelo de Esdras, si nos vamos al libro de Esdras, allá atrás en el Antiguo Testamento, en Esdras 7:10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vemos que lo primero y más importante es humillar nuestro corazón. La humildad es la virtud básica que el Señor demanda de todo su pueblo. Pero a ver, en nosotros eso tiene que ser particularmente importante, porque nuestro trabajo es enseñar para cumplir, es enseñar correctamente para que la gente comprenda y obedezca, porque al final la palabra de Dios debe ser vivida. Pero si nosotros nos subimos en el pedestal del cual les hablaba antes y no humillamos nuestro corazón correctamente, lo que vamos a estar haciendo es utilizar la palabra de Dios para nuestra propia satisfacción y nuestro propio orgullo. Lo segundo es investigar diligentemente y minuciosamente la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en todo el curso. Vamos a profundizar, vamos a lanzarnos a la escritura, a investigar con mucho cuidado y mucho celo, porque no queremos decir lo que Dios no dice. Tercero, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. El fin de la interpretación y la predicación de la escritura es la obediencia y tiene que empezar por el intérprete. Nosotros no podemos hacer una interpretación de un texto que puede ser preceptivo, en otras palabras, nos da preceptos que cumplir y la gente a la cual le estamos enseñando nos ve en la vida que hacemos otra cosa. A la diferencia de lo que decimos, de lo que hacemos, se le llama falta de integridad. No somos íntegros, no somos uno. Es íntegra aquella persona que su fe y su enseñanza es consecuente con su conducta. Por lo tanto, el entrar a aprender a interpretar las escrituras para posteriormente enseñarlas y posteriormente instar a obedecerlas es una tremenda responsabilidad que hay sobre nuestros hombros porque debe descansar y descansa en nuestra santidad. Y claramente enseñar o predicar con integridad y autoridad moral la palabra de Dios. Acuérdense que cuando hacemos la correcta interpretación de las escrituras y la enseñamos o predicamos con integridad y autoridad, lo que estamos dando a conocer es lo que Dios desea para su pueblo, no lo que nosotros deseamos.
Y por favor, el contenido siempre es y será las Sagradas Escrituras. Nada más. En el curso que dimos el sábado de Apocalipsis, había una persona que había sido testigo de Jehová y tuvimos una conversación breve con ella. Y recuerdo yo que los testigos de Jehová basan todas sus enseñanzas en sus libros y en sus revistas y en sus panfletos. Pero un gallo ahí atrás, ¿verdad? ¿Qué gallo estará despierto a estas horas? Los testigos de Jehová no enseñan las escrituras, enseñan sus propios contenidos. Y nosotros Creo que es aquí donde yo vivo. porque, Sandra, qué gallo, que está con insomnio ese gallo. Nosotros, pese a que vamos a valernos de comentarios bíblicos y concordancias, y también... Es a todas horas, en todo lo que yo hablo, sale. Ok. Es muy importante que siempre estemos centrados en el contenido de las escrituras. Bien. Algunos conceptos teológicos que vamos a estar viendo a lo largo del curso y en adición, ahora que nos estamos adentrando en el mundo de la interpretación, me imagino que después ustedes van a leer libros, consultar en internet artículos, van a encontrar estos conceptos. El primero, tal vez, y el más básico, es teología. La teología es la ciencia de Dios. Recordemos que ciencia es conocimiento. Viene del griego theos, que es Dios, y logos, que es palabra, estudio o tratado. En otras palabras, la teología es el estudio de la doctrina de Dios, su persona, su obra y su palabra. Entonces, a ver, no solamente hay doctrina cristiana, también uno puede estudiar teología hindú o teología católica. Es el estudio de la divinidad, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos la teología como el estudio del Dios de la Biblia. Pero también uno podría decir, ¿qué dice la teología católica de tal cosa? Eso es cómo la religión católica ve a Dios en tal cosa. O podríamos ver teología de otras religiones, el Islam, por ejemplo, los musulmanes, etc. Pues teología tiene que ver con el estudio de Dios. Por otra parte, doctrina, a diferencia de la teología, tiene que ver con materia o ciencia que se enseña. O sea, cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en la teología cristiana, la doctrina de la Trinidad tiene que ver con un solo ser y tres personas. Y ya podemos entrar en materia de la Trinidad y eso lo resumiríamos como nuestra doctrina de la Trinidad. También podríamos hablar de la doctrina de Cristo, que en teología le llamamos cristología. O podríamos hablar de la doctrina de los ángeles, que enseña la escritura relacionada con los ángeles. Doctrina siempre va a ser enseñanza. Y cuando le agregamos el prefijo de la sana doctrina, estamos hablando de lo que extraemos de la escritura tal y como la escritura lo dice y lo enseña. Lo contrario a la sana doctrina es la herejía. La herejía es la falsa doctrina. Y yo sé que herejía es una palabra muy fuerte porque dentro de la historia de la iglesia, sobre todo la iglesia católica, a los herejes les prendían fuego en una hoguera en tiempos de la Inquisición. Entonces uno tiene marcado el hereje como un ser muy extraño. En realidad no es así. Si aplicamos el término correctamente, una herejía es una falsa doctrina. Les voy a dar el ejemplo. Que alguien diga que la Trinidad
son tres dioses. Esa es una falsa doctrina. En otras palabras, es una herejía. Les voy a dar otro ejemplo de herejía. Todas las religiones llevan a Dios. Esa es una herejía. Porque no es así. En la teología bíblica, la doctrina de la salvación, llamada soteriología, de soter salvación, logos enseñanza, tiene que ver con que hay un solo camino que lleva a Dios, y es Cristo. Por lo tanto, el que enseñe que hay varios caminos es un hereje desde la perspectiva de la teología bíblica. O también que todas las religiones son iguales. Esa es otra herejía. O sea, cada vez que vemos una falsa doctrina, podríamos etiquetarla como herejía y aquel que la enseña es un hereje. De nuevo, yo sé que la palabra es muy fuerte, pero ese es el significado que tiene. Bien, Biblia. Biblia viene del griego biblión, que significa libritos. Es una colección de 66 libros. No es en realidad un libro. Es una colección de libros. Y George Eldon Ladd, este teólogo que recomiendo, si ustedes pueden comprar libros de él, porque es un buen teólogo, le da una definición muy buena. Dice, es la palabra de Dios dada en el lenguaje de los hombres y dentro de la historia. Vemos que la Biblia, de principio a fin, cuenta una historia. Y es la historia del pueblo de Dios y su relación con nuestro Dios. Y es dada en lenguaje humano, no es dada en lenguaje divino o angélico. Y es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. No es una enciclopedia ambulante ni un libro mágico. Tiene su propio tema, la historia de la redención del hombre. Todo lo demás son temas, digamos, marginales a lo que la Biblia cuenta. Por eso, los primeros 3 capítulos del Génesis son tan importantes. Porque en esos 3 capítulos vemos la creación, vemos al primer hombre y la primera mujer, y vemos la caída. Y de ahí en adelante, la Biblia nos cuenta cómo Dios formó un plan y lo ejecuta y está en ejecución para que el ser humano que él creó, allá al final en el Apocalipsis, regrese redimido a él. Entonces es la historia de la redención del hombre. Seguimos con conceptos. Revelación. Viene del griego apokaluptein, que significa quitar un velo para mostrar algo nuevo, que hasta allí había estado oculto en el pasado. Implica que Dios existe, que puede ser conocido y que se comunica. La Biblia es la revelación de Dios a nosotros. Le llamamos que es una revelación directa. También hay otro tipo de revelación, que es la revelación general. Los teólogos dicen que hay 2 tipos, la general y la particular o la directa. Y la general nos la comenta Pablo en la carta a Romanos, en el primer capítulo, los versículos 19 y 20, cuando Pablo afirma, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios te lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Entonces, lo que afirma Pablo aquí es que de lo que está hecho, podemos derivar el conocimiento de lo que no podemos ver. O sea, la creación nos revela al creador que está detrás. Por lo tanto, nadie puede ignorar que un ser perfecto hizo esto donde nosotros vivimos y esto que nosotros somos.
A esta revelación de Dios desde lo material, desde lo natural, se le llama revelación general. Ahora está la revelación especial y claramente son las Sagradas Escrituras. Allí Dios se revela de forma directa a nosotros, a los lectores de las Escrituras. Ahí Dios en las Escrituras nos revela su carácter en forma de atributos, su gracia, su amor, su misericordia, su santidad, su justicia, su inmutabilidad, su paciencia, ¿verdad? Todos esos atributos que Él nos revela desde las Escrituras. Nos revela su plan que estaba oculto desde el principio de la historia, durante todo el Antiguo Testamento, solo daba ciertas pistas, digámoslo así, de lo que había de ser. Y cuando viene Jesucristo, Jesucristo pasa a ser el clímax de la revelación de Dios a nosotros. Por eso es una revelación especial y es a diferencia de la revelación general, donde podemos discernir a Dios a partir de su creación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Profesor, Sí. eso es lo que Juan. está hablando, Juan Carlos, eso es lo que está hablando ahorita es lo que se conoce como tipos y antitipos. No, no se me adelante. Ok. Los tipos y los antitipos son, el tipo es una suerte de profecía, pero actuada como en una escena, llamémoslo así, y ahora les voy a dar un ejemplo de eso. Y el antitipo es el cumplimiento de ese tipo. Por ejemplo, cuando Dios le da instrucción al pueblo de Israel a través de Moisés, que sacrifiquen un corderito de un año que sea perfecto y tomen la sangre del cordero y pinten los dinteles de las puertas afuera en sus casas para que cuando pase el ángel de la muerte pase por alto, de esa forma guarda los primogénitos. Ese es un tipo, porque el antitipo iba a ser Cristo en la cruz. Correcto. ¿Me explico? Entonces, en realidad, la revelación en las Sagradas Escrituras, lo que vemos es que en el Antiguo Testamento, a ver, todas las Escrituras hablan de Cristo. Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban un poquito veladas, en el Nuevo Testamento se revelan tal cual. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, en la parábola del sembrador, Jesús le dice a los discípulos, después de que ellos dijeron, Señor, ¿por qué hablas tan enredado que nadie te entiende, verdad? Y él dijo, es que a ellos no les es dado que yo les revele los secretos, mas a ustedes sí. A ustedes les es dado que yo les revele los secretos que han estado ocultos. Porque hay mucha cosa que estaba oculta que el Señor vino a revelar con evidencia. Después también podemos dividir o separar la revelación entre inmediata y mediata. Y aquí tenemos que hacer una salvedad, porque el término inmediata, tal y como nosotros lo conocemos, que es rapidito, ¿verdad? En realidad, cuando vemos la etimología, o sea, vemos el origen de la palabra del latín, quiere decir otra cosa. Hoy en día se usa, el término inmediato, se usa como rápido, ¿verdad? Pero en realidad, si lo abrimos el término, viene del latín del prefijo im, que quiere decir sin, y el mediata viene de medio, ¿verdad? Que es mediatus, del medio, que quiere decir sin intermediario. Entonces, el término revelación inmediata quiere decir revelación directa, revelación sin intermediario. Y veamos lo que nos dice Pablo en el capítulo 2 de la carta a Romanos. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, llámese, pongo paréntesis, la escritura, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En otras palabras, podríamos decir que la revelación sin intermediario,
la inmediata, tiene que ver con lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Porque después el ser humano puede tratar de neutralizar, esconder o cauterizar eso que está en nuestro corazón. Pero desde que el ser humano es ser humano, siempre ha querido buscar a su divinidad y siempre ha querido hacer lo bueno. Eso le llaman en teología la revelación inmediata, o sea, aquella voluntad de Dios que fue puesta en el corazón del ser humano sin mediar ningún intermediario. Y la mediata es con intermediario, es por medio de alguien. Y entonces podemos ver, por ejemplo, la revelación general de arriba, las cosas creadas revelan a Dios, por lo tanto es un medio. También las escrituras revelan a Dios, por lo tanto es un medio a través del cual se nos revela a Dios, o por medio de alguno de nosotros que querramos ser testigos de Jesucristo. Entonces, en términos generales, tenemos revelación general y revelación especial. Llamémosle la general, la que podemos discernir desde las cosas creadas, y llamémosla especial, la que se deriva directamente de las Sagradas Escrituras. Digamos que esas son dos clasificaciones. Y además tenemos la revelación inmediata, aquella que Dios pone en nuestros corazones como seres humanos que somos, y la que es mediata, aquella que Dios usa medios, ya sea su creación, su palabra o un testigo, para revelar su palabra. Esto se los pongo aquí porque van a encontrarse en textos y en cosas, y ustedes van a seguir siendo estudiantes investigadores, van a encontrarse estas cosas, revelación general, especial, inmediata, inmediata. Lo que nos ocupa a nosotros en el curso es la revelación especial, o sea, las Sagradas Escrituras, que son un medio a través del cual Dios se revela a nosotros. Voy a parar aquí porque me imagino que aquí hay un montón de dudas. ¿O lo expliqué bien? ¿No hay dudas? No, estamos... Ok. Seguimos con los conceptos teológicos básicos. Vamos a ver cuánto nos queda de tiempo. Yo creo que ya se nos acabó. Vean que se nos fueron los 40 minutos en un instante. Seguimos. Teofanía. Viene del griego antiguo teos, que es Dios, y faino, que es manifestación o aparición. El término teofanía quiere decir la manifestación local de Dios a los hombres. Y la teofanía que nos viene a la cabeza inmediatamente es la zarza ardiente. Andaba Moisés ahí pastoreando en las colinas de Madián y de repente vio una zarza que no se quemaba. Y dice así el texto en Éxodo 3:1-2. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. ¿Alguno de ustedes tiene otro ejemplo de teofanía? Sí, por ejemplo, cuando se menciona en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová en algunas ocasiones. ¿Correcto? ¿Alguien más? Cuando se partió el Mar Rojo. Esa es una intervención clara de Dios en la historia del hombre. Eso no lo hizo Moisés, lo hizo Dios. Y la teofanía más grande de todas, le podemos cambiar el teos por el Cristos, una cristofanía, cómo Cristo interviene en nuestra historia. ¿Ok? Bueno. Bien, el término inspiración, la Biblia es literalmente soplada, ¿verdad? El término griego original, ahí en ese texto de Pablo que dice toda la escritura es inspirada, en realidad lo que dice es soplada por el aliento de Dios. Se refiere a la preservación de la revelación de Dios en forma escrita. La Biblia es de autoría divina. El Espíritu Santo la inspiró, la preservó y la canonizó. Dicen los teólogos que la Biblia tiene una doble autoría. Tiene la autoría de Dios a la hora de soplarla o inspirarla en los autores bíblicos, pero también tiene un componente humano sobre el estilo que se usa para escribirla. No es igual ver un texto escrito por Pedro, que era una persona un tanto ignorante, era un pescador que no sabía leer y escribir,
que leer un texto de Pablo, que es un hombre que pasó por todos los grados universitarios de la época y puede ser el teólogo más importante de todas las escrituras. Son formas de escribir que los dos tienen, que de viaje se ve que son dos estilos completamente distintos. Entonces, Dios inspiró a ambos, por lo tanto es su palabra, pero a la hora en que ellos lo escriben de acuerdo a su estilo. Y dice Pablo, dirigido a la segunda, a Timoteo, su discípulo, y dicen todo el mundo que esta es tal vez la última carta que Pablo escribió en su vida, después de esto perdió la vida. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vean qué interesante. Pablo insiste en que la Biblia es para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, pero tiene un propósito y es prepararse para toda buena obra. Siempre sigue siendo la aplicación en obediencia en nuestra vida diaria. Una palabrita de domingo, agiógrafos. Agiógrafos viene del griego agio, que es santo, y grafo, que es escritura. Y así se le denominan a los autores de los libros sagrados. Pablo, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Zacarías, son agiógrafos. Son los autores humanos de los libros sagrados. Escribanos o amanuenses. Estos son personas a los cuales los agiógrafos, o sea, los autores de los libros sagrados, les dictaban las escrituras. A veces nos encontramos según las cartas de Pablo que dice Pablo y fulanito de tal, les mandan un saludo. Ese fulanito de tal era su escribano o su amanuense. Usualmente los autores sagrados caminaban y dictaban lo que alguien tomaba nota y escribía. Esos escribanos o esos amanuenses eran muy importantes porque ellos permitían que el pensamiento del autor bíblico fluyera. A veces, Pablo dice al final, escribo esto de mi puño y letra, les mando un saludo y tal. Entonces ahí Pablo interrumpía al escribano o al amanuense, decía, dame que yo quiero escribir esto en mi puño y letra. Pero usualmente ellos usaban escritores. Sobre todo y particularmente aquellos que no sabían leer y escribir, ¿verdad? Que no era algo muy común en aquella época. Iluminación le llamamos a la función del Espíritu Santo que nos da la capacidad de acercarnos a la Escritura, entenderla y aceptarla como una verdad. Tenemos la ventaja que el mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos es el Espíritu que habita en nosotros. Por lo tanto, nos ilumina para acercarnos a la Escritura y sacar de ella lo que ese mismo Espíritu inspiró a los autores originales. No sustituye, sin embargo, el estudio bíblico y la disciplina, sino que lo que hace es ayudarnos a entenderlo mejor. Pero eso no quiere decir que no tenemos que ser aplicados en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Vamos terminando. Cosmovisión es la forma que vemos a Dios, su palabra, el mundo y a nosotros mismos. Es la perspectiva histórica propia desde la cual leemos la realidad que nos circunda. Cosmovisión, a ver, la cosmovisión atea. Ven al mundo y ven su vida entendiendo que no existe un Dios. La cosmovisión panteísta, que es la oriental, ven al mundo desde la perspectiva de las religiones orientales que dicen que el universo y Dios es una sola cosa y que ellos son parte de ese Dios y por lo tanto toda su vida la ven y la analizan desde esa perspectiva. Nuestra cosmovisión cristiana entendemos que hay un Dios que ha existido siempre y que Él no es parte de su propia creación, sino que Él hizo una creación y por lo tanto hay una gran división en términos del ser entre el creador y su creación. Y finalmente, la contextualización, que es el proceso de transportar el mensaje de la escritura hasta nuestros días sin violar su sentido original
pero propiciando ahora el mismo impacto que tuvo en los oyentes primarios. No saben ustedes lo importante que es manejar una correcta técnica de contextualización, porque nuestro contexto histórico es distinto al que fue escrito en la escritura, eso ya lo habíamos dicho antes, y no nos corresponde a nosotros imponerle significado a la escritura. Lo que tenemos que hacer es tender un puente entre las fronteras histórico-contextuales. Es que la Biblia hoy sea tan fresca como lo fue cuando se le dio a la audiencia primaria. Entonces, en los temas de contextualización, es muy peligroso desviarnos por tendencias actuales de cómo vive nuestra cultura, nuestro país, queriendo torcer un poquitito el texto bíblico de lo que decía originalmente y diciendo, bueno, eso era en aquella época porque era aquella cultura, ahora es nuestra cultura, esto quiere decir otra cosa. Entonces, por contextualización hay mucha gente que se desvía en el tema de instrucción bíblica. Bueno, la lección de hoy es hasta aquí. De hoy en 8 vamos a ver la Biblia y su trasfondo. Nos quedan un minutito y medio por si tienen preguntas de lo que vimos el día de hoy. ¿Alguna duda? Ok. No. Yo les voy, vamos a ver si puedo. En el chat, yo estoy ahí en el chat por si ustedes quieren preguntarme cosas relacionadas con lo que vimos o si se van adelantando en otras lecciones, no importa. Yo con mucho gusto voy a estar contestándolas mañana, tarde o noche. Así que los invito por si tienen alguna duda y no querían externarla aquí enfrente de todos, lo pueden hacer por medio del chat y allí ven, me pueden escribir a mí y con mucho gusto yo se las resuelvo. Entonces, de hoy en 8 analizaremos en detalle la Biblia y su trasfondo. ¿Algo quiere decir Edgar? Déjeme ver. Ahora sí, Edgar, adelante. Si quiere para la grabación ya, hermano. Bueno, para cuando se cierre la sesión, creo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, tenemos una tarea que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Sí, yo les voy a enviar el formulario. Tenemos 4 días para hacer esa tarea. Corregime, Edgar, pero eran 4 preguntas. No, son 10 preguntas por 10 preguntas y tienen 4 días para responderlas. Ok. Sí, entonces yo se las mando hoy en la noche. Apenas vos me mandés los correos electrónicos de la gente. Por poder mandarla por WhatsApp, por el mismo Ah, en WhatsApp. el chat. En el chat. Ok. Sí, en el chat. Bueno, excelente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de los compañeros. No, agradecerles a los dos. Muy interesante. Sí, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto y nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8 días. Dios los bendiga a todos y cualquier cosa por el chat me preguntan. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.